Bien, cansadito después del trabajo, pero con ánimo, ¿verdad? De escuchar la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 6. Vayan teniendo por allí Mateo capítulo 6. Vamos a estar expuestos, hermanos, a la palabra del Señor. Hemos venido estudiando la palabra los días viernes, los valores del reino, ¿verdad? Este tema está fundamentado en el Sermón del Monte. Sí, hoy nos corresponde estudiar el tema número 24, que le hemos puesto por nombre la lámpara del cuerpo. Sí, hemos sido edificados a través del capítulo 5, hemos sido edificados a través del capítulo 6, queda otra prédica del capítulo 6, pero hoy vamos a estar viendo qué tiene Dios preparado para nosotros, qué Dios nos quiere decir con esto de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Así que le pido que incline su rostro y me ayude a orar para que sea el Señor quien tome control de esta enseñanza. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre. Tú eres bueno, eres un Dios grande, eres un Dios misericordioso. Gracias porque tú nos das la fuerza, Señor. Gracias porque también nos das este privilegio, nos das este honor de poder buscarte, de poder escuchar tu palabra, de poder tener la palabra, Señor, la cual es lámpara a nuestros pies, poder ir a ella, conocerte. Te pedimos que este mensaje, Señor, sea de edificación para todos nosotros, que podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento, Señor, y que te podamos dar la respuesta, Señor, que tú nos pides, que tú nos requieres. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos redarguya de pecado, de juicio. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pido que leamos Mateo 6, versículo 22 al versículo 24. Dice de la siguiente manera: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores. Verso 24. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y no podéis servir a las riquezas. Vamos a analizar entonces el versículo 22 al 24 de una manera rápida. Cuando apenas leemos, si a alguien le dicen: toma tu Biblia y léeme el versículo capítulo 6, versos 22 al 24, y lo leemos así como lo acabamos de leer nosotros, vemos, y esto, ¿por qué no viene siguiendo el hilo? Pareciera que no viene siguiendo el hilo, pareciera que no viene siguiendo el contexto. A veces nos preguntamos, pero ¿qué es esto del ojo? El Señor viene hablando en el mismo capítulo 6, pero en la enseñanza pasada que trataba del verso 19 al verso 21 hablaba de las riquezas, y ahora me aparece el ojo, dice que el ojo bueno y el ojo malo. O sea, pareciera que no concordara, ¿verdad? O sea, las palabras del autor, ¿qué pasó allí? ¿Será que el autor colocó eso allí de relleno? ¿Qué pasó allí? ¿Será que está puesto allí, se equivocaron? Pero no nos equivocamos. Nosotros que venimos estudiando ya, ¿verdad?, el Sermón del Monte, de una manera nos damos cuenta de que eso es un tema de corrido, ¿verdad? Nuestras Biblias pues le ponen allí un título, su Biblia Reina Valera, la que yo uso, quizá la que usted tiene también, le colocan un título allí, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, pero realmente el Sermón del Monte era un sermón de corrido. O sea, si lo leemos vamos a ver la conexión, y esa es la idea que trata esta prédica, de que veamos la conexión que hay de los versos 22 al 24 con el tema que el pastor predicó la semana pasada. ¿Sí? Esto viene siendo casi que una continuación que viene a reforzar y a concluir lo que el pastor predicó. Entonces veamos lo siguiente. Es necesario que recapitulemos. Del versículo 19 al versículo 21, a la semana pasada aprendimos dos principios fundamentales y debemos partir de esos principios, ¿verdad? El primero lo conseguimos en el 19 y dice que no hacer tesoros en la tierra, ¿sí?, sino hacerlos en el cielo. Ese fue el primer principio. Y el segundo principio es que donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, que si el tesoro está en mi carro, entonces allí está mi corazón, ¿verdad? Si el tesoro está en mi casa, allí está mi corazón. Si el tesoro está en mi esposa, allí está mi corazón. Y así nos podemos ir. Si está mi hobby, a los que les gusta la pesca, que comparten esa afición, ese hobby conmigo, si mi corazón está ahí, en la pesca, pues allí está mi corazón, ¿verdad que sí? En la apariencia física, o el pastor, para los chicos siempre el pastor dice, si está en el Brian, entonces allí está mi corazón. O sea, eso fue el versículo, eso fue la enseñanza que tuvimos a través del pastor. Pero ahora nos habla del ojo, ¿sí?, del ojo como lámpara del cuerpo y servir a dos señores. Entonces vuelvo y les digo, cuando leemos este versículo nos chocaba. Este fue uno de los versículos, les confieso, cuando yo me acerqué por primera vez a la palabra, ¿verdad?, y leí,
¿qué quiere decir esto? Mejor me lo salté porque no lo entendía. ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto? Pero ciertamente tiene un trasfondo, viene ligado. Todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 1 del versículo 5, tiene una secuencia. Y así hasta el capítulo 7. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 5. El Sermón de la Montaña. Y tengo un dato curioso aquí. Y es que el Señor comienza en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de una manera muy particular. Siempre nos dice, le dijo, no sean como los fariseos, no sean como los hipócritas, ¿verdad? Cuando se refirió al ayuno, le dijo, no sean como ellos que ayunan, no sean como ellos que oran para que los vean, no sean como ellos que ayudan a los pobres y se toman una selfie, ¿verdad? Para que las personas vean qué está haciendo. Y siempre decía, no sean como ellos, más ustedes cuando háganlo así. Pero en estos versículos que estamos estudiando hoy, es algo peculiar porque comienza de una manera contraria, ¿sí? El contraste ya no es de lo malo a lo bueno, sino que empieza de una vez con lo bueno. Él dice, si tu ojo es bueno, si van allí al capítulo 6, versículo 19, nos dice, si tu ojo es bueno, y ya luego nos comienza a hablar del ojo malo. De aquí puedes traer un principio, y se los comparto, y es que es bien fácil que nosotros podamos manipular, ¿verdad? Estas virtudes de la oración, estas virtudes del ayuno. Nosotros podemos prácticamente cuando nos invitan a orar, pues sacar las mejores palabras rebuscadas, podemos hablar con las mejores y las frases más rimbombantes y suena, wow, qué bien. Lo podemos hacer, lo podemos manipular. Igual con el ayuno, ya vimos que los que ayunaban, los fariseos de esa época, cuando ayunaban, ponían su cara toda dejada así, no se peinaban, tenían su cara toda llena de ceniza y oh, wow, está ayunando, así, no le hablen al siervo porque anda ayunando. O sea, son virtudes y son cosas que podemos manipular. Igualmente el dar a los pobres, igualmente incluso hasta las riquezas, pues podemos nosotros, cuando los que tienen Facebook, los que tienen Instagram, vemos como grandes personalidades, grandes hombres, oye, una donación impresionante, wow, donó su mitad de la fortuna, pero siempre lleva una intención y también eso lo vamos a ver ahorita, todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer tiene una intención y ese es un mensaje, un principio que nos va a dejar estos dos versículos. Pero ¿por qué el Señor lo nombra de esa manera? Porque es tan peculiar que dice primero ahora lo bueno y luego lo malo, y es que nosotros, los seres humanos, no podemos manipular la luz que hay en nosotros. Es decir, sí podemos hacer ver que hago cosas buenas, sí podemos hacer ver que a través de las redes sociales que hago algo bueno, pero al final siempre va a salir lo que hay en mi corazón, siempre va a salir lo que tengo dentro, ¿verdad? Por más que quiera hacer lo bueno, siempre va a saltar la liebre cuando no tengo la luz de Dios en nuestro corazón. Y ese era un dato importante que quería hacerles resaltar, pero ahora vamos a abordar el pasaje identificando varios términos que son importantes. Están allí el ojo, ¿sí? El ojo como lámpara. El Señor ahí nos habla de las tinieblas, oscuridad, ¿sí? Nos habla de lámpara, ya lo dije. Y es que acaso el Señor me preguntaba yo, que aprendiéramos acerca de la oftalmología, ¿verdad? Que es la ciencia que se encarga de estudiar el ojo, la anatomía del ojo, ¿no? O será que el Señor quería pues que estudiáramos del mal de ojo, ¿no? El mal de ojo, y cuando hablaba del ojo, ¿qué quería el Señor que nosotros aprendiéramos con esto? Que aprendiéramos de qué, de la miopía, de la gente que sufre de astigmatismo. Era una pregunta recurrente, ¿verdad? ¿Por qué el Señor usa estos términos que son tan familiares para la audiencia que él tenía en ese momento? O sea, su audiencia no estaba desconociendo lo que el Señor les estaba hablando. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, debemos interpretar el pasaje de manera literal, lo debemos interpretar de manera alegórica. ¿Cómo hacemos? ¿Qué interpretación le podemos dar? ¿Qué quería el Señor decir? Pues la respuesta es que no lo vamos a interpretar de manera literal. Tiene su significado. El Señor está usando aquí un lenguaje figurado, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo acerca de las parábolas, vemos que el Señor pues usaba mucho esos términos, las parábolas, las metáforas, para expresar una verdad sencilla, muchas veces una verdad profunda, pero le enseñaba de tal manera pues que era comprendida por su audiencia. Y su audiencia pues era desde los fariseos y escribas, que eran personas muy estudiadas, eran personas muy letradas, hasta pues el campesino, el pescador, todo aquel podía entender sus predicaciones cuando usaba este tipo de argumentos y este tipo de instrumentos de la literatura, ¿verdad? Como la parábola, como la metáfora. Entonces los pasajes del verso 19 al verso 24 que tienen que ver, es un solo bloque de pasaje, nos está hablando acerca de nuestro entendimiento, nos está hablando acerca de cómo nos comportamos nosotros ante la riqueza. Venimos del tema pasado diciendo que no podemos hacer riquezas en el cielo y no podemos hacer riquezas en la tierra, ¿verdad? Y que donde está nuestro corazón, ahí está el tesoro. Y estos versículos continúan con eso, nos está hablando ahora acerca de cómo me paro yo frente a la riqueza y cómo actúo yo frente a la riqueza. Pero definamos un poco esto, el ojo como lámpara del cuerpo, ¿sí?
En tiempos de Jesús ya sabían lo que era una lámpara, por supuesto. Ellos la hacían con arcilla, con barro, ¿sí? Ahí le echaban un aceite con una mecha y igualá luz, ¿sí? Alumbraba. Era importantísimo. En la época de Jesús, por supuesto, la luz era un instrumento muy importante. No es como ahora que una lámpara viene siendo para nosotros pues un utensilio más de la casa. ¿Cuántos dicen que, cuántos me afirman que es así, verdad? Un utensilio, compro una lámpara. Pero igual sí, no deja de ser importante porque nos alumbra, nos da luz, ¿sí? Pero ahora la lámpara, el ojo como lámpara del cuerpo, tiene un sentido en que el ojo absorbe la luz, ¿sí? El ojo no tiene luz propia, es como la luna, no tiene luz propia, la luz de la luna es la luz del sol. De igual manera el ojo no tiene luz propia. El ojo absorbe la luz que está afuera, sí, esta luz viene a alumbrar nuestro entendimiento, viene a alumbrar nuestro interior. El ojo no es el origen de la luz, sino el medio por el cual la luz entra a nuestro ser. Si el ojo está nublado, ¿verdad? Por más que el sol brille, pues no vamos a tener luz en nuestro interior. El ojo está nublado, no lo podemos ver así. Ahora, si el ojo no está bueno, no está sano, como nos dice allí, corremos el peligro de ver las cosas como no son, ¿verdad? Corremos el peligro de ver las cosas dobles, podemos el peligro de ver las cosas diferentes a como se ven, si el ojo no está sano. Podemos tropezar, ¿sí? No podemos percibir los objetos como son en la realidad. Cuando vemos borroso, ¿qué será? No sé, vemos, pero no sabemos, no distinguimos cuando tenemos una vista y una visión, un ojo bueno, un ojo claro. Nos movemos con mayor seguridad cuando nuestra vista es buena, cuando nuestra vista es sana, nos movemos con mayor seguridad, podemos ver las cosas, no tropezamos, ¿sí? Las cosas lucen como son, todo al contrario cuando nuestra vista está nublada, y no se corre el peligro de tropezar. Los que visitan o los que han visitado, ¿verdad? Los oftalmólogos me darán la razón en que es una experiencia bastante complicada, porque a los que van a los oftalmólogos siempre cuando les van a hacer un examen, ¿verdad? Le hacen una dilatación de la pupila y luego que le hacen todos sus exámenes le dicen váyase a su casa. Ya la gente sale desorbitada, sale no sabe qué hacer, anda descontrolado. De igual manera, pues cuando tenemos una vista así enferma y desorbitada, no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos un camino que seguir. Sabemos entonces que un ojo sano nos beneficia, ¿verdad? Y un ojo enfermo, nos perjudica. Permítame, le cuento una anécdota que me pasó hace unos años atrás. Compré una máquina, ¿verdad? Y la máquina trabaja con un gas. Y pues tenían manómetros para medir y la máquina no me funcionaba después que la armé. Y yo me le quedaba viendo los manómetros, tocándolos así ¿por qué no me da señal? Y de repente uno de esos manómetros se estalló y me estalló en la cara. Y me aventó así bastante aire y bueno, fue nada más el susto del momento. Y vi que tenía el ojo todavía y dije, no pasó nada. Y así me fui. Y al llegar a mi casa recuerdo que mi esposa me ve el ojo y me dice, tienes el ojo rojo como un tomate. Y yo, es una basurita que me cayó allí. Y yo tratando, ¿sabes? Como cuando uno se cae, ¿no? Que te pasó algo y uno por la pena, no me pasó nada, por más que se haya tropezado. Pero el dolor que me causó después en la noche dije, no, así hay que ir al médico. Voy a hacerle caso a mi esposa y fui al médico. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Pues sí me hice una fisura en la córnea y me tocó, antibióticos. Me pusieron hasta un parche y me dijeron, no puedes abrir el ojo como por 3 o 4 días. Bueno, y eso para mí fue una experiencia, pues me sentía como atado de mano, traumado. Yo decía, wow, qué impresionante entonces la gente cuando se acostumbra, ¿verdad?, a un sentido y te lo bloquean, ¿cómo te bloquea? Pues valga la redundancia. Me sentía, pero mal. Pero la pregunta que nos debemos hacer aquí es ¿qué representa el pasaje? O sea, ya estamos viendo lo que el Señor usó de manera figurada. Ahora, en el pasaje, ¿qué representa? ¿Qué mensaje nos quiere dar Jesús cuando nos habla acerca del ojo? Que si el ojo está bueno, nos beneficia porque podemos ver bien. Si el ojo está sano, no nos beneficia, es un ojo maligno. Entonces, la palabra en su Biblia Reina Valera y la mía, la misma que yo estoy usando, traduce el ojo, ¿sí? El ojo bueno, como la palabra griega aplos. Y la palabra aplos quiere decir sencillo, simple, sincero. En 2 Corintios 8:2 la traduce como generoso, de generosidad, o sea, un ojo sencillo, un ojo generoso, un ojo bueno. En 2 Corintios 11:3 se traduce como fidelidad, sincera fidelidad, un ojo fiel. O sea que por aquí más o menos ya nos va dando luces, un ojo sencillo, un ojo fiel, un ojo generoso. Nuestra mente debe estar fija en las cosas de Dios, fija en Cristo, fija en la gracia que fue derramada sobre nosotros, ¿verdad? Cuando el ojo está bueno, así es. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús es que no debemos tener nuestros ojos fijos en los tesoros terrenales. Es un principio que aprendimos en la prédica pasada. Sino en Dios. Hacer esto nos traerá vida eterna, pues nos hacemos siervos de Dios y nos sometemos a su autoridad. El hombre que tiene un ojo bueno sabe distinguir entre las cosas importantes y las cosas que son más importantes. Da primer lugar a las cosas más importantes.
Da prioridad a lo primero. Parece un trabalengua, pero así es, ¿verdad? Da prioridad a lo más importante. Lo primero es lo primero. Hay cosas en la vida que son importantes y otras que son urgentes. El hombre que tiene buen ojo siempre va a saber identificar cuáles son esas cosas a las que le debo dar prioridad, poner atención. Todo ojo bueno, por ejemplo, te debe mostrar que te debes congregar, ¿verdad? Te debe mostrar, no, me debo congregar, es un requerimiento que Dios me da, es un mandato, es un deber. Todo ojo bueno te va a mostrar, me debo congregar, por poner un ejemplo. Todo ojo bueno te va a mostrar que debes crecer, ¿sí? Todo lo que signifique crecimiento en Dios, en Jesús, tu ojo bueno te va a mostrar, no, yo debo estar allí, me anoto donde sea. Mira que ahí me anoto allí. Todo ojo bueno te va a mostrar que debes darle la prioridad a Dios antes que cualquier otra cosa, antes que al amigo, ¿verdad? Antes que al trabajo, antes que quedarte en casa y desaprovechando cualquier oportunidad que tú tengas para crecer, ¿verdad? El ojo bueno te va a guiar siempre a lo bueno, te va a mostrar siempre eso. Ahora, esto va más allá que solamente el ojo malo, porque ciertamente aunque tiene que ver que lo que entra por nuestra vista, por nuestros ojos, eso es lo que va, nuestro ser se alimenta de eso, ¿verdad? No, que si fulano de tal, si vio, qué sé yo, pornografía, vio la telenovela, no ve otra cosa que no es telenovela, no escucha prédica, nada, pura telenovela. Entonces, su ojo es malo por eso. Ciertamente son cosas que tienen que ver, ¿verdad? Son cosas que sí van de la mano. O lo que se la pasa es pendiente de la vecina ya con la otra vecina, que se la pasan peleando, ¿sí? Pero en un sentido más amplio, lo que el ojo en este texto nos está representando es el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Pues es la habilidad para juzgar, es la capacidad para discernir. El diccionario lo traduce el entendimiento como la capacidad de obrar con buen juicio, con prudencia, con reflexión, con sensatez y con responsabilidad. Facultades, pues que estas facultades son para nosotros los seres humanos, para nuestra alma, sí, lo que el ojo es para el cuerpo. ¿Por qué? Porque pues nos da dirección, ¿verdad? Una persona que juzga con buen juicio, que ve las cosas bien, se va a dirigir bien. De la misma manera, un ojo sano para el cuerpo, pues nos guía. Si yo camino de aquí a allá y estoy viendo todo aquí porque la luz está encendida, voy a dirigirme hacia donde me debo dirigir. No chocaré con nada, menos que me apaguen la luz y ahí sí me desconcentran de todo. Pero entonces una persona que tiene un entendimiento claro, un ojo bueno, pues tiene una capacidad de pensar y obrar con buen juicio y con buena prudencia. Son valores pues que son inherentes al nuevo nacido, ¿verdad? Son personas que son inherentes a los hijos del reino de Dios, a los hijos del reino de los cielos. Pero vamos a citar algunos pasajes que nos van a ayudar a comprender la relación que hay entre el ojo y el entendimiento, ¿verdad? La percepción que tenemos. Acompáñame por favor al Salmo 13:3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Salmo 13:3. Cuando ya lo tenga me dice, ya lo tengo. Dice así: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Aquí el salmista nos está diciendo lo mismo que diría Dios, ilumina mi entendimiento, es lo que le está diciendo allá a Dios. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, ilumina mi entendimiento, sería el equivalente allí, ¿verdad? Acompáñame al Salmo 19:8 también. Y nos muestra los beneficios que nos otorga la palabra del Señor a los que tienen un ojo bueno, que tienen un corazón bueno, un corazón sincero, un corazón generoso. Salmos 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces estamos viendo una relación que hay allí entre el ojo y el entendimiento. El que tiene ojo bueno tiene sus tesoros en el cielo. Eso lo aprendimos los versículos pasados. Tiene un solo propósito en esta vida: buscar primeramente, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia. Más adelante en el versículo 33. Ok. Salmos 27:4 dice así: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su justicia. Es decir, un corazón bueno, un ojo sincero, tiene su mirada en las cosas de Dios. Acompáñame a Colosenses 3 del 1 al 2. Colosenses 3 del 1 al 2.
Dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces seguimos viendo que hay una relación, ¿verdad?, entre los versículos 19, 20, 21, con estos dos textos del 22 y también con el 24 lo vamos a ver. Si el ojo está sano, si el discernimiento de la persona está como debe estar, ¿verdad?, y ve todo desde una perspectiva espiritual, ve todo desde una perspectiva bíblica, estará lleno de luz. Eso es lo que nos quiere decir el pasaje. No una luz propia, porque no brillamos con una luz propia. Igual que el ojo no tiene una luz propia. El ojo toma la luz que viene de Dios, y eso es lo que llena nuestro ser, nuestro interior de luz. Así tampoco nosotros tenemos luz propia. La luz que viene del Señor se une a nosotros cuando nos hacemos uno solo con Él. El entendimiento sobre todas las facultades que tenemos los seres humanos es una de las más importantes, porque definitivamente es la que nos guía. El entendimiento, el discernimiento, a tomar buenas decisiones. Todas las situaciones de la vida las vamos a abordar según el conocimiento, según la creencia, según la percepción de las cosas. Eso incluye el dinero. Según la percepción de cada cosa en la vida que tengamos, así tomamos decisiones. Dice el Proverbio 27:3, te lo leo yo de manera rápida. Dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Esto quiere decir que el ser humano pues vive según lo que piensa, según lo que cree. A ver si cuántos de los presentes, por ejemplo, por poner un ejemplo de estos pasajes, conoce a alguna persona que es supersticiosa, ¿verdad? O quizá alguno de nosotros o alguien fue aquí una persona de esas supersticiosas, pero de aquellas de hueso colorado, ¿verdad? Que cuando se levantan en la mañana, se levantan, se acuerdan que deben poner el pie derecho, porque si se levantan con el izquierdo, entonces ese día les va mal, ¿verdad? O si no, se levantan leyendo, qué sé yo, el horóscopo, y el horóscopo ahí les dice que el color amarillo, eso es éxito, entonces ese día usted lo ve vestido de amarillo, anda, pero parece el sol, ¿verdad? Y así sucesivamente. Está al pendiente de que si no pase por una escalera, porque eso le trae mala suerte, o que si están barriéndole no le barran los pies porque que no se va a casar. Un montón de cosas. Una persona supersticiosa vive según sus creencias, según lo que cree, y así se conduce, ¿verdad? Según las supersticiones. Nosotros, por supuesto, no nos guiamos por ese tipo de cosas. Cuando Dios nos habla del entendimiento del hombre, el Señor nos está presentando aquí una comparación, ¿verdad?, entre los hijos del reino de los cielos y el hijo del reino de las tinieblas. Y el hijo del reino de los cielos se caracteriza por tener un ojo sano, y el reino de las tinieblas, por supuesto, un ojo enfermo. Es decir, los hijos del cielo tienen una mente renovada, transformada, y los impíos tienen un entendimiento entenebrecido, es decir, ojo bueno y ojo malo. Pero recordemos esta enseñanza que el Señor estaba dando en el Sermón del Monte. ¿Era para quién? Era para los discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Señor pues se apartó con sus discípulos y les enseñó? ¿Por qué? Porque aprendimos que el Señor tiene un mensaje para los impíos, tiene un mensaje, y para el reino, para sus hijos, para sus discípulos, tiene otro mensaje, ¿verdad? El mensaje para los que no son sus discípulos simplemente es: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Eso está en Hechos 3:19. Y para los que somos sus discípulos, tiene un mensaje de exhortación, tiene un mensaje de reprensión, sí, tiene un mensaje de crecimiento, incluso hasta de advertencia, como es este caso. Ahora me hago una pregunta y quería compartírsela. ¿Puede una mente renovada, una mente que ya ha nacido de nuevo, puede una mente que ya se considera un discípulo de Dios, caer en esta trampa así, de pensar que tiene luz, que tiene un ojo bueno, cuando resulta ser que la luz que hay en él es tiniebla? Sí puede. Si el Señor nos está haciendo esta advertencia, ¿verdad?, y tomando en cuenta que es a sus discípulos a quien le está dando la advertencia, la respuesta es que sí. O sea, sí existe esa probabilidad. Como ciudadanos del reino de los cielos, sí se nos puede empañar la vista, se nos puede empañar el ojo. Los ojos hace que percibamos una luz del mundo que nos rodea, ¿verdad?, de las circunstancias, de las situaciones, de nuestro entorno, y eso puede hacer que creamos en algún momento que estamos percibiendo una luz, pero ciertamente no es una luz, es un engaño, es tiniebla. Por naturaleza, el entendimiento del hombre caído, donde estábamos nosotros, es un entendimiento que está entenebrecido, está lleno de oscuridad por el pecado, ¿verdad? Es algo que heredamos de Adán, dominado por las influencias del príncipe de este mundo. Acompáñenme a 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Y luego vamos a estar leyendo 1 de Corintios 2:14. Dice 2 de Corintios 4:4: en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el siguiente texto, 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el incrédulo no tiene un discernimiento espiritual, ¿verdad? Por más que le pongamos algo así a sus narices, no lo va a poder discernir porque no tiene esa capacidad, no puede discernir lo que son las cosas de Dios. El discernimiento espiritual del hombre, que en el texto se llama ojo malo, en este caso pues, es una condición del pecado heredada. Y es una imposibilidad que tienen estas personas, los hijos del reino de las tinieblas, de discernir y de juzgar las cosas. Es una capacidad que tienen, es decir, no hacen cosas que si supieran que se van a hacer públicas o que si algún otro humano está ahí con ellos, no la harían. O hay otros que tienen quizá el discernimiento un poquito más dañado, así que tienen una conciencia cauterizada, ni que no le hace quien esté hacen lo que comete, no le importa, no tienen pudor. Incluso si fuese el mismo Dios que estuviese aquí sentado, igual cometerían su fechoría porque no tienen pudor, no tienen cómo discernir, ¿sí? Cómo discernir las cosas espirituales. El ojo maligno es igual al corazón que es egoístamente permisivo. La persona que es materialista y que es codiciosa está pues espiritualmente ciega, y con esto me estoy acercando un poquito a la percepción que como hijos de Dios tenemos acerca de la riqueza. Puesto que no tiene forma de reconocer la luz verdadera, cree tener la luz, pero no es así. Por eso cree que la luz que hay en él en realidad es luz, pero no es tinieblas. Entonces este autoengaño es lo peor que puede pasar porque no reconocen su situación, ¿verdad?, espiritual. La Biblia dice: ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Acompáñeme a Isaías 5:20. Isaías 5:20, que también nos describe algo acerca de cómo el mundo, cómo los hijos del reino de esta tierra, ¿sí?, del reino de las tinieblas, ven las cosas. Y dice allí: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, el ciudadano del reino de las tinieblas no percibe la presencia de Dios, un ojo malo, por eso hacen las cosas que hacen, ¿verdad? El ciudadano del reino de las tinieblas no percibe la suficiencia de Dios, ¿sí? Por eso la confianza de ellos está puesta en cualquier cosa menos Dios. Sí, en primer lugar, su confianza está puesta ¿qué? En la riqueza, ¿verdad? Está puesta en el dinero, no en Dios. Y lo peor de todo esto pues es que no perciben su propia condición espiritual delante de Dios, ¿verdad? Que es grave ya, porque no pueden percibir su vida de pecado. Por el contrario, los ciudadanos del reino de Dios son iluminados por el Espíritu Santo. Y una vez iluminada, Él nos va renovando con su palabra. Les voy a leer Romanos 12:2, pero en la Nueva Traducción Viviente. Romanos, un versículo muy conocido. Romanos 12:2. Nos dice el apóstol: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Y en el Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, que nosotros, los hijos del reino de los cielos, ¿verdad?, de simple pasamos a ser sabios. No de nosotros sino porque vivimos conforme a la palabra del Señor. El mismo capítulo 119 más adelante dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el entendimiento humano va ligado al ojo bueno y va ligado al ojo malo. Entonces podemos resumir que el ojo bueno busca las cosas de Dios. Inevitablemente, si se hace una disciplina, viene espontáneamente a buscar las cosas de Dios. El ojo malo, un corazón malo, un interior que está lleno de oscuridad, por más que la persona, como los fariseos hacían, intentaban hacer lo bueno, intentaban hacer las cosas, siempre surgía lo que había realmente en su corazón, ¿verdad? Siempre surgía lo que había en su interior. Otra manera de ver el ojo, ¿verdad?, que según otros teólogos ven, es que tiene que ver el ojo con las intenciones que hay en el corazón. No solamente con la percepción y el entendimiento que podemos tener, sino con las intenciones que tengo, porque ciertamente cuando hacemos una cosa o dejamos de hacer una cosa, eso lleva detrás una intención. Siempre el individuo va a tener una intención. Si mi ojo es bueno, tengo la intención de que voy a cumplir el llamado que Dios hizo para mi vida, ¿verdad? Una vez que me arrepentí, le dije al Señor: creo que tú eres mi Señor. Hay un propósito que es el servicio y es el servirle a mi Dios. Y si mi ojo está bueno,
la intención de mi corazón va a ser cumplir ese propósito en mi vida, ¿verdad? Voy a utilizar la fuerza, lo que esté a mi alcance para cumplirlo. Si esto es así, todo mi cuerpo va a estar lleno de luz. Todo lo que hago va a estar relegado a la meta principal, que es glorificar a Dios. Es decir, todo lo que hago va a girar en torno a mi meta principal. Voy a la iglesia, entonces todo lo demás que espere, ¿verdad? Siempre que si mi meta es Dios, no voy a la iglesia porque nos reunimos, en este caso, 3 veces por semana, incluyendo los que pueden ir allá a Southwest, ¿verdad? Y el resto del día pues tenemos para hacer otras cosas. A veces si nuestra meta no es Dios, yo no me puedo reunir ese día porque pues tengo, qué sé yo, que hacer otra cosa. Pero si mi meta es Dios y mi Dios está bueno, según lo que estamos leyendo de la intención, lo demás que espere porque voy a la iglesia. Voy al estudio bíblico, entonces otro día le diré a mi amigo, no vengas ese día porque ese día pues lo tengo comprometido, ven mañana porque tengo mi mirada puesta en mi objetivo, ¿verdad? En que es cumplir la gloria de Dios. Si visito al hermano necesitado, entonces otro día dejo para ir al cine, otro día dejo para recrearme, ¿verdad? Ese día voy a hacer algo que me propuse y es visitar a mi hermano necesitado que necesita de mí, necesita de un apoyo. Otro día me relajo en otras cosas. Quédate hasta tarde, le dicen los amigos, no me voy a trasnochar porque yo soy una persona de oración, me paro en la mañana a orar, ese es mi tiempo de oración. Entonces nada me va a mover de mi meta principal, que es glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo glorifico a Dios y cómo hago tesoros en el reino de los cielos? Cuando oro, cuando cumplo su voluntad. Entonces todo gira en torno a mi meta, y la meta, como dije, es glorificar a Dios. Y en relación con los versículos de la enseñanza pasada, pues esto se hace llamar tesoros en el cielo. Entonces los tesoros en el cielo es cuando me apego, es lo más apegado que yo puedo estar a la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos reflexionar de la siguiente manera. Una pregunta para reflexión, no me la vayan a responder. Dice, ¿es mi entendimiento uno iluminado y transformado por el Espíritu Santo o uno cegado por el pecado? Entonces podemos hacer ese examen, esa reflexión para nosotros interna. ¿Es mi entendimiento, tengo luz dentro de mí? ¿Cómo sé que tengo luz? ¿Estoy cumpliendo el propósito que una vez dije a Dios, Señor, te voy a servir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios? ¿Estoy haciendo lo que dije aquella oportunidad o no? El principio es sencillo. El modo en que vemos, el modo en que percibimos y el modo incluso en que usamos el dinero, pues es una medida y de seguro para saber cómo está nuestra condición espiritual. ¿Cómo veo yo las riquezas? ¿Cómo las percibo? ¿Cómo percibo que son algo importante, por supuesto? Es algo que se requiere, pero están por encima quizás de mi devoción a Dios. Les doy yo más honor a las riquezas que al propio Dios. Y el versículo 24 dentro de poquito nos va quizás a explicar un poquito más esto. Una persona que tiene una pasión desenfrenada, eso es un desenfreno, así como los caballos cuando no obedecen la rienda, sino que van por su cuenta, desenfrenada por las cosas de este mundo y por la riqueza, pues estamos en presencia de un ojo malo, estamos en presencia de una persona que tiene un discernimiento carnal, tiene una percepción de las cosas errada, una persona que lo ve de esa manera. Por ejemplo, una persona que dice, necesito cambiar mi carro, ¿y qué año es tu carro, hermano? No, es 2020. Y el otro por el cual vas a cambiar ¿qué? No, es 2019. Oye, pero sí, ¿qué diferencia hay entre el 2019 y el 2020? Yo colocaba aquí porque me pasó y le decía, vas a tener que trabajar. Esta persona es un ejemplo de la vida real. Vas a tener que trabajar, vas a tener que descuidar la iglesia, vas a tener que descuidar tus amigos, tu familia, el convivir con los hermanos. No, hermano, no me importa, no me juzgue, Dios conoce mi corazón. Bueno, está bien. Entonces a alguien se le ocurrió este pensamiento y dice así, muchas veces, esto no está en la Biblia, este es un pensamiento de un señor por allí, anónimo. Dice, muchas veces compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente a la que no le importamos. Y estamos en una sociedad que es súper materialista, ¿sí? El consumismo nos rodea, todo es deuda, ¿verdad? Dice el refrán, bienes y posesiones vemos y deudas no sabemos, ¿sí? Porque estamos en una cultura que es así. No hay lugar para que el ciudadano del reino de los cielos pierda su enfoque en cosas efímeras, en cosas superficiales, en cosas que tienen que ver con la riqueza, ¿verdad? Y que le roban la gloria a Dios. Los impíos, pues ellos ven las cosas de este mundo como su salvavidas, ¿verdad? Ven las cosas de este mundo como el remedio para los males. Sí, estoy deprimido, ¿por qué? Porque no me pude comprar la última marca de zapatos que salió, y una vez que se compran su marca de zapatos, ellos allí momentáneamente sienten un éxtasis, oye, ya me curé porque me compré los zapatos, que ya se me quitó todo. Pero sabemos que eso es algo efímero, ¿verdad? Es algo superficial. Hay un consumismo desmedido, ¿verdad? En este mundo en el cual vivimos, materialista por demás.
y han creado enfermedades inverosímiles. Yo no sabía que existía una enfermedad que se llama oniomanía. Y cuando pues leí qué significaba, me di cuenta que tiene que ver con los compradores compulsivos, ¿verdad? O sea, un comprador compulsivo es una enfermedad. Son esas personas pues que no le puede caer ahí $1 en la mano, porque más se tarda el dólar en que caiga en la mano cuando ya se lo han gastado, ¿sí? Son personas que viven para eso, ¿sí? Entonces eso es una afección y tiene que ver con una enfermedad mental. Todo lo contrario a tener el cuerpo lleno de luz es estar en tinieblas. Y esto sucede con aquel del doble ánimo. Entonces, Santiago 1:8 nos dice, en la traducción, nueva traducción viviente, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Es aquella persona que pretende hacer tesoros aquí y tesoros en el cielo, ¿verdad? Lo veíamos como ejemplo los fariseos, querían hacer obras aquí y creían que esas obras eran obras que aumentaban sus riquezas en el reino de los cielos, pero no es así. Por el contrario, el ojo bueno sabe discernir entre lo bueno y lo que es mejor. Sabe discernir entre lo que es mejor y lo que es excelente. Y incluso sabe discernir entre lo que es excelente y lo que es más excelente. O sea, lo que para él y para lo que él es mejor y que le da la gloria a Dios. A los ciudadanos del reino de Dios, Dios nos ha dotado de una sabiduría y un entendimiento especial. Un entendimiento espiritual, al que podemos llamar ojo bueno. Acompáñenme a Filipenses 1. Filipenses 1, versos 9 y 10. Le dice el apóstol Pablo a los filipenses: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura, intachable, hasta el día que Cristo vuelva. O sea, el apóstol nos está haciendo referencia en esa carta a los filipenses, la importancia del conocimiento y el entendimiento acerca del Señor, ¿verdad? Y que pongamos nuestra mirada en lo que realmente importa, las cosas que llevan a vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y 1 Corintios 2:15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ahora que en el versículo 22 y el versículo 23 pues nos deja claro que nuestro entendimiento, ¿sí?, y nuestro discernimiento nos lleva a tener una actitud correcta hacia las cosas de este mundo, hacia las riquezas en particular. Según mis prioridades y según lo que yo considero importante, así como el ojo ve doble, así como el avaro ve doble. El avaro todo lo quiere ver. Si ve a la otra persona que tiene algo nuevo, él quiere lo mismo, copiarlo igual para sí, ¿verdad? La envidia, tiene que ver con la envidia, tiene que ver con la codicia. Entonces vemos que este versículo 6:24 que vamos a leer a continuación, Mateo 6:24, viene a ser una conclusión de los versos 19 al 22. Mateo 6:24, y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero sin irnos lejos del contexto del cual se está refiriendo Jesús, ¿verdad? Traigámoslos al contexto nuestro aquí, de nosotros ahorita en el 2020, enero 2020. La mayoría de nosotros pues estamos sujetos a un horario, ¿verdad? A un patrón, a un trabajo, ¿sí? Por una cantidad de horas. Nosotros servimos en ese trabajo, ¿verdad? Damos lo mejor de nosotros en nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, para que el trabajo se lleve a cabo para una tarea determinada, ¿sí?, según las habilidades y las capacidades que tengamos. Pero luego que nosotros cumplimos ese horario, no tenemos una responsabilidad con ese patrono, ¿verdad? Sí podemos tener con otro patrón en otro horario, no en el mismo horario. ¿Por qué? Porque pues no vamos a cumplir. No cumpliríamos ni con uno, no cumpliríamos ni con otro. Pero lo interesante aquí es que nosotros, después de que cumplamos con el patrón, pues nos vamos a la casa, tranquilos, a relajarnos, ¿verdad? Algunos se van a ayudar a su esposa con los niños a hacer la tarea, otros se van a cortar la yarda, otros se van a dormir quizás, ¿sí? Pero, o muchos como hoy quizás que estaban anhelando nada más que terminar el trabajo para venir a la iglesia, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor. Pero en la época de Jesús pues esto era diferente. Lo que estamos leyendo aquí, de que ninguno puede servir a los dos señores, se refiere a una palabra, servir, a una palabra griega que le da la traducción a esta palabra es douleo, ¿sí? Y esta palabra significa ser esclavo de. Es muy diferente quizás como nosotros lo podemos percibir, ¿verdad? El servicio en un trabajo, en un empleo. El ser esclavo significa cero derecho, ¿sí? Cero privilegio. El ser esclavo pues tenía un solo amo
Y así lo entendían la audiencia de Jesús en esa época. El ser esclavo, el servir, no era sino 24/7 el servicio. Un esclavo no tenía privilegio, más bien su amo se aprovechaba de ¿qué? De su fuerza, se aprovechaba de su inteligencia. ¿Para qué? Para sacar ganancia para el negocio pues que el amo estaba desempeñando. Luego de que había una jornada de trabajo así fatal, cansadora, agotadora, ese esclavo no podía ser como nosotros, ir a la casa a tomar una ducha calientita, ¿verdad? Para relajar o no, él tenía que seguir sirviendo. Nada más dormía cuando su jefe, cuando su amo dormía. Esa era la única descanso que tenía, era 24/7 al servicio de su amo, al servicio de su patrón. Y fíjense que esto nos enseña algo bien importante, un principio bien importante. Si decimos que somos siervos de Dios, o sea, somos douleos o doulos, la pregunta es, ¿estamos 24/7 nosotros también a disposición del Señor? O sea, ¿estamos nosotros al servicio de Dios 24/7 como el esclavo en aquella época lo hacía? ¿O solamente durante unas horas como lo hacemos también con el trabajo? Unas 8 horas diarias, 10 horas diarias, incluso 12 horas diarias. Nada más, bueno, las horas que estoy con el Señor son el domingo, el miércoles y el sábado. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Saca el Señor beneficio de nosotros? O sea, así como ese patrono, ese amo de su esclavo, pues los exprimía para sacar un beneficio, ¿verdad? Que significaba dinero, qué sé yo, producción. Nosotros con nuestra fuerza, ¿verdad? Con nuestra inteligencia, con nuestras ganas del servicio que tenemos, estamos siendo productivos para el Señor. El Señor está sacando algún provecho para su reino de nosotros. Es una pregunta simplemente para reflexionar. La palabra usada aquí, Señor, en este versículo, ninguno puede servir a dos señores, viene de una traducción interesante que es curios, ¿sí? Muy familiar, y significa simplemente amo, pero no es amo como el dueño, no es señor como un título, es amo como amo de esclavos, o sea, una persona que tiene potestad y autoridad sobre algo, sobre alguien. No solamente es un título respetable. Y esta palabra curios, ¿sí? Se usa ampliamente en el Nuevo Testamento cuando se refiere a Jesucristo. Y de hecho no hay evidencia de que la palabra, hay pocas excepciones, mejor dicho, de que la palabra se use para referirse a otra cosa. Siempre se va a referir curios a Jesucristo. Si no hay registro de que los cristianos volvieran a utilizar este nombre para referirse a otra cosa o a otra persona, excepto a Dios y al Señor Jesús. Por eso muchos cuando fueron al Coliseo, a los circos, ¿verdad? Romanos eran decapitados, se los comían las fieras porque le decían, bueno, di que el emperador o el César es tu curios. Y ellos entendían que no era que era el Señor, así como que, no, él es el Señor Pedro Pérez. No cuesta nada uno decir un título quizá de respeto, ¿verdad? No, ahí se estaba refiriendo, el curios se estaba refiriendo al amo, ¿sí? Al Señor. Ese era un título que solamente se le iba ligado a Cristo Jesús, ¿verdad? Al Mesías, a Dios. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Hechos 10:36 y también en Mateo 11:25. Vamos a leer estos dos pasajes donde nos refiere al curios. Hechos 10:36 dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Curios. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor, curios, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se los revelaste a los niños. Y en Santiago 4:15 dice de la siguiente manera: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Se está refiriendo a curios. Y así un sinnúmero de citas bíblicas así que se refieren al Señor Jesús y a Dios como curios, como el Señor. De manera entonces que cuando leemos el versículo nuevamente, que no podemos servir ni a Dios ni a la riqueza, aquí el Señor le está asignando como una personalidad a esa riqueza, ¿verdad? Le está diciendo, no puedes servir ni a Dios ni a la riqueza. Dos gentes completamente diferentes, ¿sí? No les está diciendo riquezas como al cash, ahí al dinero, no, a la riqueza en general. Y fíjense que la palabra que se tradujo ahí por riqueza viene de una palabra de origen caldeo que se llama mamón. Y esta palabra simplemente lo que quiere decir es tesoros y bienes, pero como una persona, ¿sí? Quiere decir, no es la traducción literal, sino como un ser, una personificación de la riqueza, donde yo me puedo apoyar, como una persona en la que se confía. Y es interesante porque todas las civilizaciones siempre nombraban personalidades referentes al dinero, a la riqueza. Por ejemplo, los griegos le decían Pluto a esa misma personificación, y los romanos le decían Fortuna, que es más familiar para nosotros, ¿verdad? Así como en las drogas, cuando hablamos de las drogas, vemos que la marihuana, ¿verdad?, es el inicio para la juventud y para los que caen en ella, como es el inicio de otras cosas peores, ¿verdad?
La marihuana no es la hierba, es lo sano, pero es el inicio para que la gente caiga en la cocaína, en la heroína, en las metanfetaminas. O sea, se comienza por algo poquito y ya luego la gente quiere más, ¿verdad que sí? De la misma manera, así comienza el amor al dinero si no tenemos una percepción sana, un ojo bueno con la riqueza. Comienza primero teniendo confianza en ello y ya luego eso va despertando pecados y va despertando cosas aún peores, como por ejemplo la codicia, como por ejemplo la avaricia, ¿verdad? Como por ejemplo la envidia. Y hablando de dinero, pues tiene la misma particularidad. Entonces se despiertan cosas graves: avaricia y codicia, envidia, ¿sí? Y las tres son ¿qué? El deseo insaciable, pues, de tener más. Es el deseo que quiero más, no me conformo con lo que tengo en este momento, sino que quiero más. No le importa si se tiene que llevar a alguien por delante, no le importa si tiene que quitar del medio a la familia, si tiene que mentir, si tiene que engañar, no le importa si tiene que dar falso testimonio, contar que si el resultado es ganar más y tener lo que quiero, llámese cosa, llámese dinero, pues lo va a hacer, ¿verdad? El fin justifica los medios, lo aprendimos que así decía Maquiavelo, ¿verdad? El pastor nos lo enseñó la vez pasada. El fin justifica los medios para el codicioso y para el avaro. O sea, no me importa lo que yo haga, si tengo que mentir en mi trabajo y poner allí que trabajé 12 horas extra y cuando trabajé fue 10, lo voy a poner, no me importa. No importa que me vea el vecino, que me vea el otro, me hago parte del complot porque la avaricia ya ha tomado su corazón, ¿verdad? La envidia y la codicia. Fíjense que estaba leyendo que en este momento el equipo de la ciudad de Houston, ¿verdad?, está en tela de juicio por tramposo, ¿verdad? Porque supuestamente estaban robando señas. Los que les gusta el béisbol son tramposos y ahora están en boca de todos porque dicen que para poder obtener el codiciado campeonato recurrieron a la trampa. ¿Ves? Y es un ejemplo de cómo una persona, si se tiene que llevar a alguien por delante, se lo va a llevar. En este caso fue un colectivo, un grupo completo. El fariseo de la época era un buen ejemplo de una persona codiciosa, ¿sí? Pretendía hacer tesoros aquí y allá. Eran egoístas, eran avaros y eran materialistas. Eran mundanos y eran amadores del dinero. Y esa es la misma realidad que nos encontramos ahora, donde vivimos nosotros, en este año y en este siglo. Es igual, no ha cambiado. El libro de Eclesiastés en el capítulo 5 dice así, verso 10, acompáñeme allí. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Muchos dicen que el libro de Proverbios lo escribió Salomón en su tope de sabiduría y dicen que el libro de Eclesiastés, pues después que cayó y después que estaba por el suelo y se reflexionó, escribió el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que nos da también palabra sabia de todo lo que el rey Salomón probó e hizo. Dice así, Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Porque los que quieren enriquecerse, dice primera de Timoteo 6:9, yo se los leo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces Pablo nos enseña también que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? No está diciendo que el dinero, sino el amor, es decir, la codicia y la avaricia. Y no solamente por dinero, ¿verdad? Porque son términos que van ligados al tema dinero, al tema riqueza, sino que también tiene un sentido en que la codicia y la avaricia nos llevan a hacer y a querer obtener hasta lo prohibido, o sea, lo que no se nos permite o lo que no se le permite a la persona, eso la persona lo quiere obtener igualmente, sea dinero, sea riqueza, sea bienes, ¿verdad? Por ejemplo, está el que codicia, el que rompe el mandamiento del Señor y codicia a la mujer del prójimo, ¿verdad? Está el que codicia y quiere y envidia la casa de su prójimo. No le basta nada más no le basta con su Bartola, como dice David, el pastor, sino que quiere la Bartola del otro. No le basta la suya, quiere otra. Y entre los hijos del reino de los cielos, pues, esto trae como consecuencia que también nosotros nos resbalemos y podamos hacer algunas preguntas. Y un ejemplo de esto lo vemos en el Salmo 73, ¿verdad? Asaf se preguntaba allí, hacía preguntas que se hizo una pregunta que él dice que no, infructuosa, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué aquel prospera si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué aquel que es un impío, por qué le va tan bien, hace trampa? Yo lo vi que por ahí juega, a veces dice, juega en dos equipos diferentes, por aquí dice una cosa y por aquí dice otra, y le va tan bien, ¿por qué si yo voy a la iglesia, soy entregado, me va mal? Dice la palabra, ¿verdad? Que son preguntas infructuosas que si el que tiene ojo bueno pone su mirada en eso, se puede llegarse a hacer así como Asaf. Proverbios 13:11. Proverbios 13:11 dice de la siguiente manera, hablando también de la codicia.
hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene en su mano. Es decir, aquí me acuerdo de que leímos que el ojo bueno, ¿sí?, también significaba generosidad, ¿verdad? Lo opuesto al codicioso, que todo lo quiere para sí, que todo quiere para él, todo lo quiere, no importa lo que tenga. Y la codicia y la avaricia pues están en disputa con Dios. Son dos términos, son dos pecados que se pelean con Dios. ¿Por qué? Porque le quitan el primer lugar a Dios en el corazón del hombre, ¿verdad? Cuando una persona tiene estas dos particularidades, estas dos características, que es avaro y es codicioso, su corazón se va llenando de eso y va relegando a Dios al último lugar si es posible, ¿verdad? Porque todo es lo material, todo es lo que tiene que ver con su carne y no Dios. Acompáñame a Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Allí vamos a ver por qué se pelean con Dios, porque la palabra nos dice allí que la avaricia es idolatría. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, ahí estamos viendo que se hace una semejanza, ¿verdad?, entre la idolatría y la avaricia. Es decir, que cuando esas dos características ocupan un lugar en nuestro corazón, ya Dios fue destronado. Cuando una persona está más pendiente de los bienes, de la ropa, del trabajo, de todo lo que hemos mencionado, simplemente Dios no está ahí. No cree que Dios es suficiente. Y ese ya es tema pues de la siguiente predicación, de la suficiencia de Cristo. Dice Lucas 12:15, se los leo. Lucas 12:15. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. Es una advertencia recurrente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y tiene mucho que ver cómo percibimos nosotros la riqueza, cómo percibimos nosotros el dinero. Un ejemplo claro de esto se ve en el joven rico, ¿verdad?, que está en Lucas 10, del 17 al 30. Es un ejemplo clásico de cómo cuando alguien pone su confianza en la riqueza, pues Dios queda relegado, y los mandamientos y su palabra queda relegado a otro lugar. Dice así, Marcos 10, del 17 al 30, el joven rico. Leo el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El verso 19. Los mandamientos sabe, le respondió el Señor: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo, la persona, el que se arrodilló, le dijo: maestro, todo esto es guardado desde mi juventud. O sea, vemos que había una inclinación, ¿verdad?, hacia lo recto en su corazón también. Entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, una persona rica. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Y dice que los discípulos se asombraron. Entonces, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a ser el que va a entrar al reino de los cielos? Qué duras son estas palabras. Se asombraron de las palabras de Jesús, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar al reino de los cielos a los que confían en las riquezas. ¿Sí? Entonces aquí nos da una luz, nos aclara un poco más, los que confían en las riquezas. Pablo les advirtió a Timoteo cómo sería el hombre en los postreros días, y está en 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Es decir, que en estos mismos tiempos no se diferencian de los tiempos de Jesús, ¿verdad? Vemos que hay una similitud, hay un paralelismo. El amor al dinero, el amor a la riqueza sigue siendo el Dios de esta época, el Dios de este siglo. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino de los cielos, debemos tener nuestra confianza es en el Señor, no en la riqueza. Debemos darle el lugar a cada cosa, ¿verdad? Lo que corresponde a César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. A muchos escuché en el trabajo, por ejemplo, y a muchos que he conocido dicen: no, yo vengo aquí, vine a Estados Unidos al sueño americano, vine a triunfar, hay que trabajar. A veces en los trabajos me he encontrado que preguntan: ¿es
feriados, por supuesto, importantes, ¿verdad? Qué sé yo, 5 de julio, Thanksgiving, y le preguntan a las personas, ¿quieren trabajar o quieren? No, yo quiero trabajar, y la mayoría votan porque, oye, pero ustedes, ¿por qué quieren trabajar tanto? ¿Verdad? Y muchos dicen, no, que vinimos aquí a triunfar, vinimos a trabajar. Entonces, y se entiende, ¿no? Porque aquí, bueno, hay que pagar biles, hay que pagar el seguro, hay que pagar todo aquello. Hay un sinfín de cosas que el sistema nos arrincona, ¿verdad? Los que se recuerdan de la película Matrix, me entenderán, aquellos que la vieron. Sí, el sistema nos acumula, nos arrincona y nos va haciendo que nos incorporemos a ese sistema, ¿verdad? Trabajo, más trabajo, pague aquí, la vida se nos va allí. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor, el dueño del cielo y en la tierra, ¿verdad? Debo confiar en que Dios suplirá. El apóstol le decía a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo cuanto falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo este tema lo vamos a ver la semana que viene cuando nos hablemos del afán y la riqueza. Así que le pido que por favor inclinen su rostro. Esto ha sido la prédica de esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y que podamos dar respuestas al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu misericordia, Señor, que has tenido con nosotros, que nos has alumbrado el entendimiento, Señor, nos has traído de las tinieblas, nos has traído a la luz admirable, Señor. Gracias porque ahora somos tus hijos, ahora podemos acceder a ti, Señor, sin intermediarios. Ya podemos entrar directamente, Dios, al lugar santísimo, Señor. Podemos ir a ti directamente. Gracias te damos, Señor. Gracias por la palabra, gracias porque podemos aprender, Señor, que tú eres suficiente en todas las cosas, Señor, y que tú nos das un entendimiento, tú nos das una sabiduría especial, espiritual, Señor, para que podamos discernir todo a través de tu palabra, que podamos discernir todo, Señor, con juicio, con justo juicio. Gracias porque como hijos del Señor, como tus hijos, somos diferentes, Señor, a los hijos de las tinieblas, Señor, que ellos ponen su confianza en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, ponen su confianza, Señor, en lo que les trae bienestar material, lo que les trae bienestar corporal, mas nosotros, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Señor, procuramos seguir a la meta, seguir corriendo hacia esa meta, haciendo lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Tú nos alumbras el camino, ya has trazado, Señor, los pasos que debemos simplemente nosotros seguir, Señor. Nos has dejado tu manual, un manual perfecto, Señor, que cuando lo seguimos al pie de la letra, nuestro entendimiento, Señor, todo nuestro ser estará lleno de luz, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso su corazón para escucharla, que dispuso su corazón para atenderla. Señor, te pido que los retes, Señor, a que ellos te den respuesta, a que ellos cada día en el lugar de trabajo, cada día en su hogar, Señor, pueda ser ejemplo y que esa luz que tu palabra nos dice que hay en nuestro interior pueda resplandecer, pueda iluminar a otros, Señor, en su trabajo, a sus vecinos, Señor, las personas que les rodean, puedan ver en cada uno de mis hermanos, Señor, al mismo Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas maravillosas que nos das. También te pedimos en esta noche por el buen regreso, Señor, de nuestros hermanos, el pastor y por Juan. Te pedimos que los traigas con bien. Te pedimos que todo lo que ellos han recibido, Señor, lo puedan transmitir a la iglesia para nuestro crecimiento y para nuestra edificación, Señor. Gracias por todas las cosas, gracias por tu palabra. No nos cansamos de darte gracias, no nos cansamos de adorarte, Señor. Te pido por las personas que mi hermano David oró, las cuales necesitan sanidad, las cuales necesitan ser reconfortados, que tu palabra, Señor, y las personas que les rodean a ellos le puedan dar palabras de sabiduría, palabras de consuelo, Señor, que traigan para unos salvación, Señor, y para otros fuerza, para otros consuelo. Gracias te damos en esta noche, llévanos con bien a nuestros hogares y que mañana podamos, Señor, ser ejemplo, que mañana podamos hacer la gran comisión. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano.